buenos días, hermanas. Sean bienvenidas una vez más aquí a Arraigadas, el videocast semanal de Aviva Nuestros Corazones. Un gusto poder estar aquí con ustedes, nuevamente compartiendo con todas, viendo aquí el chat, como siempre, que ustedes ya están aquí tempranito saludándose. Y bueno, la semana pasada, vamos a hacer una recapitulación, estuvimos hablando de Gomer, uno de esos personajes que resultan un poquito incómodas, pero es importante poder verlas y conocer de ellas. Yo creo que en estos días estamos viendo quizás mujeres no tan estudiadas, no tan reconocidas quizás por su virtud, pero aún de estas mujeres tenemos mucho que aprender. Y el día de hoy llegamos, yo creo que a una de las historias más conocidas y también más incómodas de hablar, y está ubicada en el libro de los jueces. Una historia que habla de poder, de la seducción y de sobre todo la manipulación. Esta historia nos muestra cómo un don, por decirlo así, mal usado, puede destruir no solo a nosotras mismas, sino también a otros, a nuestro entorno. Entonces, eso es muy importante, poder aprender también de esta mujer. En el libro de los jueces vemos un ciclo que se repite una y otra vez, y es que el pueblo se aleja de Dios, se deja arrastrar por sus deseos, cae en opresión, clama ayuda al Señor. Dios en su misericordia, entonces levanta un libertador y sigue ese ciclo, y ahí vemos todo el libro de los jueces que esto se da. Pero lo triste es que aún en medio de los milagros, la gracia, la misericordia, la salvación, el corazón del pueblo de Israel no cambia, porque sigue una y otra vez. Es una generación, como dice el libro, que hacía lo que bien le parecía. Cada cual hacía lo que su corazón así le decía. Y de ahí, ese contexto de caos moral, aparece este personaje, Dalila. Y Dalila no fue una guerrera, no fue una reina, pero tuvo poder sobre uno de los hombres más fuertes del Antiguo Testamento, Sansón. Esta mujer no usó armas, ella usó algo más sutil, su encanto, su manipulación, su capacidad para persuadir. Y lo más importante de todo esto es que el mismo espíritu no solo opera fuera del pueblo de Dios, sino dentro del pueblo de Dios. Este espíritu de seducción, de manipulación, eso no es algo solamente para fuera del pueblo de Dios. Entonces vamos a estar hablando en el día de hoy de ella, y para hablar de esta mujer que podemos aprender mucho, quiero invitar y dar la bienvenida a una amiga súper querida mía, y ella es Charvela El Hash. Charvela, mana, ¿cómo estás? Hola, mi querida Yamel, yo estoy bien y ahora mejor que tengo la oportunidad, la bendición de poder compartir este episodio contigo. La verdad que espero que sea de bendición ya y ya lo ha sido para mí. Amén, amén. Bueno, Charvela, y para los que no te conocen, yo quisiera que tú te presentaras brevemente para que la gente sepa un poquito de ti. Claro, bueno, yo soy, mi nombre completo es Charvela El Hash de Salcedo. Yo tengo más de 23 años en la fe, que el Señor tocó mi corazón. Me congrego en la Iglesia Bautista Internacional, que es la IBI. Tengo el gozo de estar casada con uno de los pastores, que es el pastor Héctor Salcedo, cariñosamente Chacho, nadie lo conoce por Eso iba a Héctor. decir. Eh, sí, con él el Señor me ha regalado dos hijos, Elías y Daniel, Elías de 18 y Daniel de 14. Y a nivel ministerial soy parte puedo servir en el Ministerio de Mujeres de la iglesia, de mi iglesia local, que es SER, el Ministerio de Mujeres. Y también tengo la bendición de participar en dos podcasts que para mí ha sido de mucho gozo poder estar ahí dentro. Uno es titulado De la Biblia a la Vida para Coalición por el Evangelio, y el otro es Tu Corazón y el Dinero, y ese yo lo hago con mi esposo, Chacho, y ese es de IBI. Así que esa es mi vida gira en torno, llámela eso, al Señor, a mi esposo, a mis hijos y a mi ministerio. Así que esa soy yo, brevemente. Amén. Puedo decirte muchas cosas más y que tú sabes, pero vamos a dejarlo ahí. Sí, no, porque si no hacemos el podcast solo de eso. Exacto, de todo lo que ha pasado. Sí. Charvela,
Dalila, como yo decía, no es precisamente la mujer que uno buscaría como para tomarla de ejemplo de ningún tipo. O sea, Dalila no es, voy a dar una, no, Dalila no es esa la que nosotras buscamos. De hecho, como yo digo, es uno de los personajes que muchas veces pensamos que no tenemos nada en común y quizás ahí podemos quizás cometer ese error porque como que no, yo no soy Dalila y uy, Dalila es ese ejemplo, pero yo creo que cuando nosotros profundizamos en ella, en lo que nos dice la palabra, realmente sí. Y yo te quiero preguntar, ¿qué piensas tú cuando tú escuchas el nombre de Dalila? ¿Qué viene a tu mente? Bueno, yo soy madre de dos varones, ya tú sabrás por dónde voy, ¿verdad? Al escuchar el nombre Dalila, yo no puedo evitar, por el relato bíblico, pensar en una mujer, en esa mujer que se pudiera acercar a uno de mis hijos o a los dos hijos míos y eventualmente convertirse en novia, quizás esposa. De hecho, Yamel, yo siempre bromeo con mis amigas que mi ferviente oración en todo momento es que el Señor aleje a todas las Dalilas de la vida de mis Amén. hijos. Y sin duda, ¿verdad? Al escuchar el nombre Dalila, pues viene a mi mente una mujer con principios morales muy, muy bajos, quizás promiscua. O alegre, como Ujú, decimos en nuestro país. Una mujer materialista, sin duda, una mujer maquinadora, que usa la manipulación para llevar a cabo sus objetivos. Pero como tú dijiste muy bien al principio, a veces pensamos en Dalila y decimos, yo no tengo nada en común con ella. Y yo creo que para nosotras como creyentes sería un error no aprovechar el relato de la Biblia, cada palabra del Señor, ujú. para evaluarnos a nosotras. Así que yo quisiera hacer como este comentario. Cada vez que nosotras nos acercamos a un personaje que entendemos es difícil, que es disfuncional, que es una pecadora muy como evidente en la Biblia. Nosotras no debemos de pensar, esa es ella y no soy yo. Ella es distinta a mí, yo no soy así. Y es incorrecto. ¿Por qué? Porque con todo personaje de la Biblia Ujú, disfuncional, ujú, difícil, nosotras compartimos algo que los estudiosos llaman, algo que tenemos en común es la naturaleza pecaminosa, la naturaleza pecadora. ujú. Todos tenemos eso. Igual a cualquier, a A Jezabel, a todita todas. la que tú vayas a estudiar. Entonces, yo no puedo mirar el personaje de Dalila sin pensar, bueno, yo puedo tener algo de Dalila Ujú, o yo ujú, puedo tener todo de Dalila, porque todas nosotras somos ujú. pecadoras. Y es altamente probable, honestamente, Yamel, que algo yo Sí. tengo de ella, porque la raíz del pecado está ahí en nuestro corazón. Y así como nosotras compartimos, que es algo también que hay que decir, así como nosotras compartimos esa naturaleza pecaminosa, hay algo que está disponible para todas las Dalilas, como lo Amén. estuvo para Exacto. ella, como lo está para mí. Ella no lo tomó, pero tú lo puedes tomar, tú que me estás oyendo, yo lo he tomado y es que Dios ha ofrecido para nosotras una solución redentora. Amén. Cristo murió en la cruz por las Dalilas, por las Chárvelas, por las Yamel, Así es. y eso hace que al nosotras descubrir nuestro pecado, y ojalá este episodio sirva para Ujú. eso, para descubrir ese pecado, nosotras no sintamos vergüenza de decir, ay, yo soy como Dalila, tengo algo de Dalila, sino que nosotras podamos llorar nuestro pecado, porque es necesario saber que lo hice mal, pero entender, aferrarme, confiar en eso que dice Primera de Juan 1:9, que dice que si nosotras confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y no solo perdonarnos, limpiarnos. Y eso nos da a todas nosotras un sentido de esperanza. Entonces, yo animo a toda mujer que esté escuchando a que en la medida que nosotros vayamos revisando a Dalila, y lo hagamos sí con un ojo crítico hacia ella, pero también con un ojo crítico hacia nosotras, mirando nuestras propias vidas, examinándonos para que nosotras podamos ver si hay algo de ella en nosotras. Ujú, ujú. Y tú sabes, Charla, viendo la historia de Dalila, como de Dalila al principio, como decía, ella no necesitó ni fuerza ni autoridad para vencer a Sansón. Ella solo supo manipular sus debilidades. Entonces yo te pregunto, ¿qué nos enseña eso sobre el peligro de usar la vulnerabilidad de otros para cumplir nuestros propios deseos? Porque eso fue lo que Dalila hizo. Sí.
Sí, ciertamente. Bueno, las mujeres tenemos otras armas, ¿verdad? Más sutiles, igual o más poderosa que la fuerza física de un hombre, así que no obviemos eso. Eh, Recordemos, porque quizás muchas han leído el relato o lo Ujú, van a leer mientras hablamos, que para cumplir sus deseos, que eran puramente egoístas, Dalila usó uno de los mecanismos de control existente en la vida humana y es la manipulación. Y quisiera recordarte, Yamel, y a todos los que nos ujú. escuchan, que el diccionario cristiano define la manipulación como esa habilidad de controlar a las personas o a las circunstancias de una forma indirecta, y fíjate bien, indirecta, injusta, con medios engañosos. ¿Y para qué hacemos eso? Bueno, para un beneficio particular, un beneficio personal. Así que Dalila, sin duda, fue egoísta, fue injusta, fue engañosa. No voy a decir pobre Sansón, porque él también es un expediente. De él no vamos Para a ahí hablar, tenemos que pero hacer otro programa, para hablar de ese es otro Samsung, programa, porque sí. Sansón a mí, Dios mío, no lo entiendo, pero Dios lidió con él. Bueno, entonces Dalila, ella fue una egoísta y como nos ha dejado claramente la palabra, nos enseña en Filipenses 2:3, Ujú. nos enseña varias cosas. Primero dice que no hagamos nada por egoísmo o por vanagloria. Y eso fue lo que la motivó a ella, el egoísmo, ¿verdad? Sus propios intereses. Filipenses también nos dice, sino que con actitud humilde, obviamente en ella no hubo ningún rastro de humildad. Consideremos al otro como más importante que a nosotras mismas. Obviamente, con todo lo que pasó y con la persistencia que ella tuvo y todo lo que le hizo a Sansón, ella no consideró a Sansón importante. Así que Dalila no fue humilde y probablemente alguna de nosotras no lo es. Ujú. Y recordemos lo que dice el Salmo 138:6, porque el Señor es excelso y atiende al humilde, pero al altivo lo conoce de lejos. Entonces, eh, ¿quién no quiere ser humilde Ujú. para que el Señor, verdad, lo tenga cerca y no lo considere un altivo? Santiago 4:6 es un versículo que muchas conocemos, que Dios dice que Él resiste al Soberbio. soberbio. ¿Y qué hace con el humilde? Bueno, le da gracia. Entonces, Dalila buscó sus propios intereses. Y Filipenses nos recuerda eso, que no busquemos los intereses nuestros, sino los intereses de los demás. Y ella no tuvo ninguna consideración con Sansón. Ella decía que lo amaba y quizá nosotras podemos decirle a muchísimos hombres, Ujú. a las solteras obviamente, pudieran decirle a un hombre yo te amo. Eh, y puede una mujer decirle a uno de mis hijos, que es mi mayor, ¿verdad? Temor y por eso oro, decirle yo te amo, pero en realidad no le importa su vida. Y lo que quería Dalila era matar al pobre Sansón mientras decía yo te amamos. Entonces, Yamel, muchas de nosotras, quizás al decir te amo, al tratar con el Ujú. sexo opuesto, con ese hombre novio, quizás nosotras no tengamos un deseo como Dalila de quitarle la vida, ¿verdad? Yo espero. Oremos que así sea. No oremos por eso, pero ¿qué pasa? Que a veces nuestras acciones son tan fuertes, son tan duras, y accionamos con el objetivo de destrozar al otro. Y nos llevamos por delante con Ujú, nuestras ujú. acciones, no la vida, pero nos llevamos el matrimonio, nos llevamos una familia cuando alguna incurre en una relación adúltera. No nos importa, no solamente en el plano amoroso, también en el plano laboral. Pudiéramos decir que nosotras no consideramos al otro, al vulnerable, como tú preguntabas. Ujú. No nos importa impedirle al otro. Que prospere en su trabajo, que obtenga algún proyecto, un ascenso, que obtenga recursos, que el otro progrese, que no se quede en la calle, ¿verdad? Que pueda sostener a sus hijos, Claro. pero a veces nosotras lo impedimos con nuestras acciones. Y ciertamente, Yamel, yo te dije a ti que las mujeres hablamos No te muchísimo, apures que yo así que voy también, a seguir. dale. Dalila, y no quería que eso se dejara fuera. Dalila era una Mm. materialista pura. Ella no solamente vio el dinero que le ofrecieron, o sea, ella le ofrecieron un dinero y de una vez aceptó. Ella no vio ese dinero y dijo, wow, esto me va a resolver la vida, no me importa lo que Sansón sufra, y muchas de nosotras actuamos así. Es una forma súper egoísta, Ujú. soberbia,
sin Dios en la ecuación, y eso a veces es lo que gobierna nuestros corazones. Tristemente. Entonces, para ir al parte de los vulnerables que tú preguntaste, en vez de aprovecharnos, entonces, cada una de nosotras de la vulnerabilidad del otro, que tenemos personas vulnerables a nuestro lado. La actitud correcta de una mujer que ama a Dios es la que vimos en Filipenses, la que vemos en Filipenses en el versículo 5, que haya pues en ustedes esa actitud que hubo en Cristo Jesús, Amén. la cual él existía, dice el versículo, en forma de Dios y no consideró ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que él se despojó a sí mismo y tomó qué Como forma de siervo. siervo y se hizo semejante a nosotros, los pecadores. Y siendo así como un hombre, como nosotros, él se humilló Ujú, y haciéndose obediente, murió en esa cruz que fue una cruenta cruz. Entonces yo pregunto, ¿cuántas de nosotras ante la tentación de hacer algo para mi beneficio ujú. que implica perjudicar al otro, tenemos en cuenta la actitud que hubo en Cristo Jesús? Yo creo que muchas de nosotras no consideramos ese Mm, verso, mm. no lo tenemos presente y lo que queremos hacer es cumplir nuestros objetivos. Sacamos a Dios de la ecuación y nos olvidamos de imitar a Cristo Ujú. como Él lo hizo en la cruz. Ujú, así es. Y me encanta, Charvela, que tú hayas mencionado que no solamente se da esto en términos de relaciones amorosas, porque quizás alguien puede decir, eso yo estoy soltera, por ejemplo, eso No me no me aplica. aplica, pero realmente escuchándote, yo creo que Dalila es una advertencia para nosotras, porque esta manipulación, como tú decías, o sea, que yo no considero al otro, al vulnerable, cuando yo quiero conseguir lo que yo quiero a nivel laboral, o sea, a veces también, Charla, se disfraza de cuidado, de sabiduría, de un consejo que te voy a dar espiritual, e incluso hasta de servicio. Tú puedes decirlo, pero al final de Ujú, cuentas, en el fondo, busca lo mismo, controlar, dominar o ujú, imponer mi voluntad, o como tú decías, conseguir mi beneficio, ujú, el que me vaya bien a mí. Entonces yo pienso que Dalila, como tú decías, se representa el tipo de mujer que usa lo que tiene, su ujú, voz, su apariencia o su influencia, una de las tres vas a usar para obtener lo que ella quiere. Entonces, ujú. cuando una mujer incurre en utilizar una de esas tres cosas, Charvela, ¿qué revela eso? Ya hablando a nivel de creyentes, ¿no? ¿Qué revela eso Sí. sobre cómo el pecado puede incluso distorsionar nuestra feminidad cuando la Ujú. usamos para dominar a otro o manipular en lugar de servir? Sí, ciertamente, mira, Aviva, el Ministerio Aviva Nuestro Corazón ha hecho un trabajo hermoso en enseñarnos a todas las que estamos expuestas a los materiales que ustedes comparten, el tema del feminismo, la feminidad, cómo luce y los peligros del feminismo. Y ciertamente hemos aprendido cómo la mujer usa todas esas formas para dominar al sexo opuesto, sobre todo la parte de la vestimenta. Tú Mm. sabes que la mujer en Proverbios, borré el versículo, tú me lo recuerdas, pero esa mujer que le advierten al hijo, cuidado Mi con amiga del esa Proverbio mujer. 7, Proverbios 7, ella. exactamente. ¿Qué usaba esa mujer para llamar la atención? Entonces, era su forma de vestir, esa era su forma como de decir, aquí estoy, ¿verdad? Y ciertamente las mujeres sabemos muy bien usar la forma de vestir para atrapar al hombre, porque el hombre, hasta hormonal, genéticamente compuesto, tiene, y se ha estudiado eso, llaman Ujú. los impulsos cerebrales que el hombre despierta cuando ve una imagen sensual. No son los mismos que despiertan en la mente de la mujer cuando ve una imagen sensual. Entonces, ciertamente la apariencia física tiene un efecto en la mente del hombre que captura su atención. Ujú. Y por eso es que nosotros en las iglesias hacemos tanto énfasis. Cuídate como te Por vistes, favor. porque para nosotras las mujeres, yo estoy bien, porque yo veo a la otra con los senos muy descubiertos y no pasa nada. Es que tu mente no es la mente del hombre. Y si hay un Sí, paréntesis, sí, 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 ¿verdad? Que me sí, sí, salí un sí, chin sí. de la lila, pero a veces somos Pero Dalila en la forma de va por vestirnos. ahí. No dice el texto,
que Dalila tenía ropa inadecuada, pero probablemente lo tenía. Entonces, pero bueno, yendo a tu pregunta, ¿cómo eso puede distorsionar nuestra feminidad? Entonces, Dios no nos hizo no hizo nuestro cuerpo para hacer caer en tentación al hombre. Esa no fue la intención de Dios al sernos mujer. Fue el pecado que distorsionó todo lo hermoso que Dios había creado, todo lo que Dios había diseñado para satisfacer al esposo, porque a ese Ujú. es a quien yo tengo que satisfacer, no es al novio Gracias, ni al al amigo, esposo. es al esposo. Mi cuerpo es para satisfacer a mi esposo y a veces nosotras pues usamos esos mecanismos carnales para atrapar, aún casadas, Yamel, déjame decirte. Y yo creo que a veces eso pasa hasta por nuestra mente. Yo pudiera decirte, óyeme, a veces nos gusta llamar la atención, pero es pecaminoso. Entonces, a veces casi siempre la mujer que se viste con una forma Ujú, intencionalmente ujú. sensual es porque quiere llamar Claro. la atención. Y es cierto, a veces la quiere llamar de las amigas, pero muchas veces sabe que tiene poder cuando llama la atención con su físico de los hombres. Entonces, esa no es la forma que Dios tenía pensada para nuestro Ujú, cuerpo. Aunque tenemos emociones, ¿verdad? Y formas de pensar que complementan al hombre, si distorsionamos y si pecamos y si hacemos tentar al otro y usamos estas formas para controlarlo, nosotras no estamos llenando el diseño de Dios que Él ha definido en la palabra, ujú, ujú, de pureza, de ayuda idónea, de ser luz al camino de los otros, de ser de testimonio, ujú, ujú. embajadoras. Cuando nosotras hacemos todo eso, estamos lejos del diseño de Dios para Ujú. nosotras y obviamente no estamos honrando el diseño de feminidad que Dios Amén, pensó. amén, amén. Así que cuidado con Me eso. encanta que lo mencionaras, Charla, porque yo sé que, porque he visto, veo los comentarios, leo, que o sea, ahora con toda esta corriente de los feministas y los Me Too y la no sé cuánto, donde ahora tú tienes a las mujeres que dicen yo puedo vestirme como yo quiera porque el problema lo tiene el hombre, no yo. Y lo que tú decías del impulso cerebral de los hombres. Ujú, Y yo pienso, no voy a entrar en si tienen razón o no, sino ahí me remito a lo que tú decías de cómo usar mi feminidad, de cómo la Biblia nos llama a la prudencia, a la modestia y ujú, también como Pablo dice, o sea, yo tengo que amar al débil. Tú puedes decir, ok, ujú, perfecto, el hombre, no sé cuánto, sí, pero yo, o sea, me encantó lo que tú decías. Dios no me dio mi feminidad para yo hacer caer a otra persona. Y ujú. yo tengo que Así es. amar al prójimo lo suficiente como para saber que yo no lo voy a hacer caer. O sea, y mucho menos cuando yo voy a la iglesia. O sea, cuando tú te Claro. vistes de X, Y, Z, y lo digo, a veces hay iglesias, por ejemplo, que todavía tienen bancos o eso, y tú ves a alguien que va con algo así, sin nada aquí. Cuando tú te sientas, lo que se ve es tu espalda prácticamente. El que está atrás puede pensar lo que quiera. Entonces, es como tener esa sensibilidad de amar al prójimo. Porque aquí no es una cuestión de que si el hombre tiene problema o no tiene problema. No, 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 no. Es que tú delante del Señor tienes que guardar al otro, al hermano. O sea, Ujú, que claro. qué bueno que lo mencionaste eso, Charvela, porque es Y tú sabes importante. que, Ujú. Yamel, no solo al hermano, también al pastor. O sea, porque a veces piensa la gente que el pastor es inmune a toda tentación porque es un hombre muy santificado. No es un hombre, tú sabes, es un hombre con pasiones, obviamente con Claro. luchas, muchos de ellos. Entonces, ayudemos a Amén. nuestro pastor, ayudemos al esposo de mi amiga. Claro. Y a veces decimos que madure. Pues si él cree que eso es sensual, que madure, él tiene problemas. Yo digo, óyeme, como tú decías, Pablo en contadas ocasiones, en ese texto especial que dice de la carne sacrificada a los ídolos. Si eso es de piedra de No, tropiezo para el otro, pues no comeré carne jamás. exactamente. Entonces, sí, hermana, si eso es de piedra de tropiezo para ese hombre débil, bote esa ropa, no se la ponga, Claro. porque es más importante el Señor, hazlo para el Amén. Señor. Amén. Quizá tú dices, eso no es nada, pero por si acaso,
no te la No te la ponga. pongas, exacto. Mientras Exacto, averiguamos. exacto. Eso estuvo muy bueno que lo mencionaras porque yo creo que es Sí, importante una que lucha. rescatemos la prudencia, la modestia, que es lo que realmente debe identificar, por decir así, lo que es una mujer creyente. Y siguiendo en esa Ujú. misma línea, Así entonces es. tenemos a Dalila. Ella aceptó vender su influencia por dinero y placer. Ujú. Evidentemente. Entonces yo digo, pregunto, Charla, ¿qué revela eso sobre el corazón que es codicioso? Y sobre entonces cómo los deseos mal dirigidos pueden convertir una vez más nuestros dones en instrumentos de pecado, porque eso es lo que Ujú. estamos haciendo. Sí, sí, bueno, me tocaste una fibra muy personal porque entre mi gen árabe, que me estás hablando de codicia, de dinero y demás, y entre mi ministerio con mi esposo, el tema de finanzas y todo lo que conlleva, pues algo que hemos enseñado mucho y sin duda, a Dalila le gustaba el dinero, Yamel, porque como te dije ahorita, ella aceptó de una vez. Y le gustaba el dinero y le gustaba la seguridad que brindaba el dinero, porque aparentemente fue una cantidad muy grande que probablemente le iba a resolver su vejez. Wow. Entonces, muchas de nosotras tenemos esa misma lucha que Dalila tuvo con el dinero. Nos gusta el dinero y nos gusta la seguridad que brinda el Así dinero. es. Y no nos importa a quién nos tengamos que llevar, a Sansón, al suegro, hasta los padres, no importa. No nos importa ni siquiera a veces guardar el testimonio, que si estoy evadiendo impuestos o no, que si estoy haciendo transacciones correctas, lícitas, no nos importa. El dinero es la motivación que nos mueve a muchas de nosotras como movió a Dalila, ¿verdad? Y ciertamente, mira, el dinero es la motivación por la que muchas de nosotras Ujú, trabajamos, ¿verdad? Y nos esforzamos para lograrlo. Y ojo, el dinero en sí, esto es algo que siempre enfatizamos, el dinero en sí no es mm, pecaminoso. Lo pecaminoso es su manejo, cómo dejamos que Él tome posesión de nosotras, cómo Él nos maneja a nosotras. Y una muestra de que la incidencia en el dinero en nuestras vidas es real es que en la Biblia, Yamel, hay más de 2.350 versos que hacen referencia directa o indirecta al dinero. What? Habla más del dinero que del Oh, infierno, la wow. Biblia. Entonces, para que tú veas, de hecho, mira, Jesús pronunció 38 parábolas, de las cuales 16 tienen que ver con las posesiones y el manejo financiero. Esto es algo importante. Wow. No el dinero, el manejo del dinero. ¿Y por qué? Bueno, porque la forma en que nosotros manejamos el dinero habla mucho de nuestro corazón. Entonces, cuando tú miras un estado de cuenta y tú ves a dónde se han ido los gastos, tú dices, oh, mi corazón está en las tiendas, está en el salón de belleza, los excesos, Ujú. obviamente, está en los restaurantes, o está en el ministerio, mis donaciones, le compré esta taquilla para este evento a esta hermana, le compré una Biblia a la hermana, es que la tarjeta de crédito Habla habla mucho solita. habla sola de dónde están los afectos de Ujú, tu ujú. corazón. Y el uso del dinero muestra mis prioridades, como te dije, mis afectos, mis deseos, y como lo hizo con Dalila. Y el problema de Dalila no fue el dinero, sino el Al amor al dinero. dinero. Que te quiero Ujú. leer Primera de Timoteo 6:10, que lo dice en la Nueva Traducción Viviente, lo dice muy claro. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas Wow. dolorosas. Y fíjate, ese es Dalila. Tal O cual. sea, ella se desvió de la fe verdadera si alguna vez la tuvo, y a muchas de nosotras nos desviamos de Sí. la fe verdadera por amor al dinero. Y al desviarnos nos causamos muchas heridas dolorosas, pero ¿por qué? Por ese intenso deseo por el dinero. Entonces, el problema aquí es el amor al dinero. Y hay dos actitudes relacionadas al dinero que afloran en Dalila y quizás en muchas de Ujú. nosotras, sin duda. La primera es el materialismo y la segunda es la codicia. Que no es lo mismo, No, Yamel. no. Mucha gente dice, tú eres materialista, tú eres codicioso, eso es lo mismo. Son primas, pero Son hermanos, no no son son la las misma mismas. cosa. Son de la misma familia, pero son diferentes. Porque mira, según el diccionario, el materialismo
no es más que el exceso. Cuando tú eres una persona materialista, tú tienes un exceso de preocupación por las cosas Ujú. materiales, más que las intelectuales o las espirituales. Ahí tú te ves que esa persona nada más habla de eso, que nada más habla de lo que tiene, que nada más habla de lo que quiere, ¿verdad? Y el autor, yo recuerdo, el autor Dave Harvey dice lo siguiente acerca de este tema. Dice, el materialismo es fundamentalmente un enfoque o una confianza en lo que podemos tocar o poseer. Mm. Describe el deseo desenfrenado, la dependencia y el almacenamiento de cosas. Tú ves que esa gente no Tiene. botan nada, Nada, nada. con los acumuladores van ahí. Y en algunas personas, dice el autor, es más doloroso, es más obvio que en otras, pero impregna a todos los corazones. Así que, y del otro lado, la codicia, como te dije, es prima del materialismo, porque la codicia es el deseo ahora de tener muchas Ok. cosas, ¿verdad? Y un autor una vez dijo que el materialismo es lo que se experimenta cuando la codicia tiene el efectivo para gastar. Wow. Tú sabes, o sea, yo soy una persona materialista, pero no tengo dinero. Bueno, pues eso es otra cosa, pero si yo soy materialista y codiciosa, entonces yo uso todo ese dinero para comprarme cosas. Entonces, Wow. es ese deseo de tener más y más que alimenta, tú sabes, esa inclinación materialista. Cuando yo soy codiciosa, Wow. quiero Wow. más. Y mira, yo quiero, a manera de como de reflexión, eh, decirte varias Ujú. cosas acerca de lo que hay en un corazón materialista y codicioso. Y sirve para nosotras como hacer como un Para checklist. Bueno, revisarnos. vamos a ver si Vamos a yo, revisarnos. revisémonos, a ver si yo soy codiciosa como Dalila o materialista como Dalila. Cuando yo soy materialista o codiciosa, yo lo primero es que yo soy una ingrata. Yo no Wow. agradezco lo que tengo. Yo tengo una constante ingratitud en mi corazón y lo expreso a Dios. Puede ser Wow. silencio, puede que tú nunca hayas dicho nada, pero como Dios Ajá. oye hasta lo que tú ni siquiera has pensado, Él lo sabe. Entonces, cada vez que tú te quejas, que es lo segundo que quisiera mencionar, tú eres una ingrata. Eh, Porque tú no te puedes conformar. La materialista no se, ni la codiciosa se conforma con lo que Dios le ha dado. Dios es un Dios de abundancia, Él quiere darnos, pero hay cosas que no hacen Exacto. daño. Yo no sé si tú habías oído, Yamel, que es 10 veces más difícil manejar la prosperidad que la Así adversidad. es. Cuando, cuando tú ves una persona con muchos recursos, su corazón se desvía, su confianza se pone en el Exacto. seguro médico en vez de Dios, su confianza del futuro es en la cuenta de ahorro que tiene. Entonces, cuando no tenemos eso, nos volvemos un corazón, unas mujeres con un corazón ingrato. Y lo segundo es que somos quejosas. ¿Por qué? Bueno, como no lo tengo o no agradezco lo poco Me que quejo. tengo, entonces me quejo. Qué cosa, qué complicadas somos. Entonces yo me quejo. Y la queja es contra Dios. Toda queja es contra Dios, porque yo le estoy diciendo a Dios, lo que tú me diste no es suficiente. Ujú. Lo que tú me diste no me gusta. Yo quiero más. Tú te equivocaste. Entonces, revisemos nuestro corazón y con humildad, y miren, no lo digo con un dedo acusador, No, aunque esté haciendo no. así. Lo digo porque yo he estado Ujú. ahí, yo he sufrido de Gratitud. ingratitud porque yo quiero más y yo he sufrido de queja porque lo que tengo no me gusta. Y lo tercero que quería mencionarte es que mi corazón, cuando yo soy una persona materialista y codiciosa como Dalila, mi corazón no está satisfecho en Dios. Y yo busco satisfacerlo en otras cosas, en las Mm. cosas materiales, porque lo que tengo no o sea, yo quiero llenarme. Pero si mi corazón estuviera satisfecho en Dios, yo no buscara nada más, yo estuviera con gratitud y sin queja. Y mis hermanas, yo quiero recordarles que solamente Dios, por si no lo habían escuchado, que yo creo que sí, solamente Mm. Dios puede satisfacer el alma. Nosotras fuimos creadas para ser satisfechas en Él. Creo que eso fue Agustín de Hipona que dijo Ujú. eso. Mi satisfacción en Dios es la cura, mis hermanas, del Mm. materialismo y de la codicia. Así es, así es. Buenísimo eso, Charbel, o sea, de ponernos a pensar y ver esa relación. Y hay algo interesante que la autora del libro, de Mujer a Mujer, ella dice algo, y ella me llamó la atención. Ella dice, todo mal uso de nuestros dones como mujeres, que son únicos e incomparables, lo que veníamos hablando, la feminidad, el amor, el cuidado, todo lo que tenemos como mujeres es pecado porque es un intento de ponernos en el lugar de Dios. O sea, cuando yo quiero
a través de mi insatisfacción, de mi codicia, de mi deseo de materialismo, de querer tener más. Y entonces yo manipulo y yo uso esos recursos o lo que Dios me ha dado únicamente. Entonces yo te preguntaría ahora, ¿qué diferencia hay entre usar sabiamente nuestros dones, o sea, para el servicio, genuino servicio, servir a los demás, servir a los de mi casa, tú que tienes tus hijos, tu esposo, servir en la iglesia, o sea, los dones que Dios me dio? Entonces, ¿qué diferencia hay entre usarlos sabiamente y usarlos entonces para controlar o dominar a otro? ¿Cuál sería como la diferencia? Ujú. Claro, mira, a mí, voy a hacer mención de este libro que tanto para el tema de la modestia Ujú, y del efecto mental que tienen las imágenes en los hombres, como para esto que te quiero comentar ahora, es importante. Es el libro Revolución Sexual, escrito por el pastor Miguel Núñez y su esposa ujú, Katy. Tiene unos capítulos ahí que describen cómo médicamente nosotras fuimos diseñadas por Dios y las virtudes que tiene nuestra concepción, nuestra naturaleza. Y fíjate, como mujeres femeninas, hembras, es redundante, yo sé, nosotras físicamente, sin duda, eso está comprobado, tenemos una menor fortaleza física que el hombre. Si comparamos iguales, ujú. dos personas que no hayan hecho ejercicio, por ejemplo, porque no, una fisiculturista no va a levantar lo mismo que levanta Omar, por No, ejemplo, o mi no hay esposo forma. Charles. Ahí no, pero sí, en términos iguales, el hombre físicamente fue hecho por el Señor con más fortaleza y la mujer un poco más frágil, pero hormonalmente, y aquí es la belleza de la creación de Dios, hormonalmente nosotras tenemos diferencias con los hombres. Por ejemplo, hay hormonas en nuestro cuerpo que son más, que están en mayor abundancia que Ujú, en los hombres, que nos hacen a nosotras más fáciles de conectar. Tú sabes, por ejemplo, no me acuerdo el nombre de la hormona, pero yo creo que los hombres tienen testosterona, por ujú. ejemplo, y eso los hace a ellos una persona fácil de enfocarse en tareas. Y nosotras las mujeres creo que tenemos algo que se llama oxitocina, que nos hace unas mujeres fáciles de relacionarnos. Entonces, después de toda esta explicación médica, que busquen el capítulo para que identifiquen mejor lo que le quiero decir, pero después de toda esta explicación médica, lo que yo te quiero decir es que Dios nos ha hecho a nosotras las mujeres y a los hombres, pero en este caso a las mujeres, de una forma tan hermosa que nos ha dado a nosotras hormonalmente incluso capacidades de conectarnos más fácil con el otro, de hablar, de aconsejar. Por eso es que vemos que las mujeres andan juntas comiendo, bebiendo café, Desayunando. haciendo hasta pijamada. Desayunando, por ejemplo, him, him. Vemos a los hombres, no vemos a los hombres que hacen una pijamada o de que saliendo a hablar, a menos que no haya un problema Algo muy mayúsculo, pero nosotras puntual. no, algo muy puntual, pero nosotras estamos hechas así con una capacidad de relacionarnos, de intimar, de aconsejar, de ser incluso más sensibles a la necesidad del otro que el Ujú, hombre. Tenemos la capacidad de estar en varias cajas al mismo tiempo, de atender varias tareas. Entonces, ¿a qué voy con todo eso? Es que esos son dones y talentos que Dios nos ha dado a nosotras como mujer, que nosotras necesitamos nuevamente usarlo para los propósitos de Dios y no para los propósitos ujú, míos. Nosotras necesitamos ser fiel al Señor en cuanto a lo que Él ha puesto en nuestras manos. Si Él ha puesto en mí un don especial de consejería, ujú. no vayamos a usar ese don para controlar al otro y manipularlo y quizás hacerlo sentir preso de que tú no puedes hacer nada sin decírmelo a Ujú, mí ujú, primero, tienes que consultármelo todo. Con eso te quiero decir que hay diferencias y hay dones y hay químicamente adornos que Dios ha puesto en nosotras las mujeres para nosotros poderlo usar para la gloria de Dios y no para nuestros propósitos. En el caso de Dalila,
Seguro que esa mujer hablaba hermoso, Muy probable. tenía una capacidad de abrazar, De de decir llorar. palabras bonitas, de ¡Me llorar también, engañaste! exacto. ¿Por qué no me dijiste la verdad si yo lo que quiero es matarte? De decirlo con una Claro. gracia. Que el pobre, no, el pobre Sansón no, pero el hombre Sansón cayó en su red. Entonces, mis hermanas, nuevamente, usemos todo lo que Dios nos ha dado a nosotras como mujeres para el bien, Ujú. para glorificarlo a Él y no para hacer cosas Ujú, ujú, opuestas a su ujú. voluntad. Así es, así es. Entonces, Charvela, ya para ir como cerrando, yo tengo una pregunta que quiero ahora como que lo que nos queda nos enfoquemos. Ya sabemos que Dalila usó su encanto y su influencia para conseguir lo que ella quería. Y Sansón, ojo, un hombre con un llamado claro de Dios desde que nació, porque Sansón Ay, sabía sí. desde que nació cuál era su llamado y todo lo que él tenía que hacer. Sin embargo, este hombre, con todo lo que, ¿verdad?, sabía de Dios, él cayó en la red de Dalila porque se dejó deslumbrar. Porque Ujú. evidentemente ella tenía que ser bien atractiva para que Sansón reaccionara como reaccionó. Si no, vayamos y leamos la historia de cómo él se empecinó en Dalila. O sea, él se dejó deslumbrar. Entonces, Charvela, vivimos en una cultura que le dice a las mujeres que el arte de la seducción es su mejor arma. Nada más hay que buscar las revistas que ustedes ven en el Oh, supermercado sí. y eso es lo que te dice. Y a los hombres que el deseo lo justifica todo. Entonces, yo te quiero Mm. preguntar, porque al principio tú, cuando te presentaste, tú dijiste que tú eres madre de dos chicos, de Elías y Daniel. Entonces, como mamá, Ujú. Charvela, ¿cómo crees que las madres pueden ayudar a sus hijos a no caer en esta trampa? O sea, no dejarse deslumbrar. Pero entonces yo oro para que no se enamoren de una Dalila. O sea, ¿cómo? ¿Cómo tú puedes ayudar? O sea, decirle a las madres que pueden ayudar a sus hijos a reconocer el valor de una mujer piadosa y a cuidar su corazón frente a todo lo que el mundo les ofrece, porque ya Elías yo sé que está en la universidad, entonces ya ahí es otro terreno, digamos, donde él está. ¿Qué tú le puedes decir Sí. a las madres, Charvela? Sí, hay muchas Dalilas en todos lados, hasta en los colegios cristianos. Bueno, mira, lo primero que yo le puedo decir a mis amigas es que, y es a lo que he aprendido en estos últimos años, es que yo no voy a poder controlar las decisiones que mi hijo tome. Eso es lo primero. El control es una ilusión, creo que lo dice la autora del libro No seas una mujer Sí, controladora, y creo que ustedes lo sí. estudiaron. Pero bueno, el control es una ilusión. Entonces, lo primero es eso. Madre, recuerda que tú no vas a poder controlar las decisiones. Él la va a tomar y sobre todo si son muchachos adultos, eh, ellos van a tomar sus decisiones. Entonces, lo único que a mí me motiva a hacer en esta situación es orarle al Señor. Yo necesito todos los días, constantemente, orando sin cesar, como dice la Ujú. palabra, pedirle al Señor en oración que los Amén. guarde, que guarde sus mentes, que los guarde del mal. Y obviamente, Yamel, guardando las diferencias, pero nosotras las madres pudiéramos orar como Jesús oró al Padre, esa oración hermosa que hay en Juan 17:14. Y te quiero mencionar Ujú. algunos puntos. Mira, lo voy a leer de aquí. Dice Juan 17:14, el Señor Jesús le decía al Padre, y es una de las oraciones más preciosas porque a mí mi pastor una vez nos decía, imagínense lo que debió ser ese momento. Él dice, yo daría mi vida por estar ahí, daría lo que no tengo por estar ahí en ese momento donde el hijo le oraba al Padre con esta oración. Y Juan 17:14, una de las cosas que dice Jesús orando, dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha Ujú. odiado. Lo que me toca como madre es eso. Primero, déjame sacar algunas, tú Ujú. sabes, Sí, sí, implicaciones claro, claro. de esto, guardando las diferencias, obviamente. Pero Jesús le dice al Padre, yo le he dado tu palabra y el mundo los ha odiado. ¿Qué sería para nosotros darle la palabra a nuestros hijos? Bueno, es exponerlos a la palabra de Dios en la casa, llevarlos a la iglesia los domingos. Eso es obligatorio aquí en mi casa. Los domingos no es negociable. Ellos pudieran decir, hoy no quiero ir al grupo de jóvenes, no quiero ir al estudio de los miércoles. No es que
nos complace eso, pero somos más flexibles. Pero los domingos es el día del Señor, ellos van a la iglesia. Yo los corrijo con las palabras, con la palabra, yo los aconsejo con la palabra. Ujú. Entonces yo le he dado las palabras a ellos. Entonces oremos de esa forma, Señor, esa palabra que ha sido sembrada en el corazón de ellos, úsala para darle convicción, para abrir sus ojos a la verdad. Y otra cosa que decía Jesús en esa oración, decía, porque ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Y tú le estás mostrando, o deberías mostrarle a tus hijos en todo momento, en todas las cosas que haces, la diferencia entre lo que hace una mujer que ama a Dios y lo que no. Pero a veces nos comportamos como mujeres mundanas Ujú. y no le damos el ejemplo a nuestros hijos. Nosotras necesitamos darle un ejemplo a nuestros hijos de consistencia cristiana, de consistencia de nuestra fe, que lo que nosotras decimos con la boca, lo vivimos en nuestra casa. Y eso va a servir para cuando ellos salgan allá afuera a ver mujeres, a buscar la esposa, lo digo en ese sentido, a buscar esposa, se percaten de la diferencia, de decir, oh, no es que mi mamá sea perfecta, no es que nosotros vamos a ser perfectas, pero por lo menos nosotras nos comportemos de una forma que indique que nosotras no somos del mundo y ellos puedan decir, no, no, esa conducta que yo estoy viendo en esa joven, mi mamá no haría eso, Ujú. porque mi mamá es una mujer cristiana, mi mamá ama al Señor. Entonces, pregúntate ahí, ¿tú eres consistente? ¿Lo que tú enseñas es lo que vives? Y luego en el verso 15, Jesús dice, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Y ya nuestros hijos están en este mundo caído. Ellos viven aquí, ¿eh? No Ajá, viven, no ajá. viven. Hay personas que piensan, ah, ellos están en una burbuja. No es tan real, porque aún en los colegios cristianos, tú que has podido trabajar en colegios cristianos, tú sabes que ahí hay de todo. Entonces, en una burbuja, si tú lo tienes en tu casa trancado, ahí están. Y de hecho, cuando vienen los Ah, primos, se daña el se asunto. rompe la burbuja. Así que, bueno, tus hijos quizás no sean creyentes y aunque el pecado, eh, o puede que sean creyentes incluso, y vamos a suponer que sean creyentes. Sabemos que la palabra dice que el pecado no tiene control sobre Ujú. ellos si son creyentes, pero aún así siguen siendo tentados constantemente. Por eso le pedimos al Señor en oración, Señor, guárdalos, guárdalos de las Dalilas, Amén. guárdalos de aquellas mujeres que no vayan a ser de provecho, que no aren con ello el terreno. Ujú. Y ahí la importancia llama el de la oración, porque hay cosas, hermana mía y hermana que me escucha, hay cosas que solamente Dios puede hacer. Y comenzando por lo más importante, que es la conversión del alma de tu hijo. Tú no puedes traer conversión al alma de tu hijo. Es Dios que quita el velo, es Dios que trae el entendimiento, es Dios que trae la convicción de pecado y es Dios que los santifica a ellos. Tú eres un instrumento, pero al final es Dios y su palabra. Amén. Por eso es que nosotras necesitamos orar sin cesar. Y el verso 16 dice, ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y una vez más, confiemos, mis hermanas, en que la palabra de Dios los va a guiar. No seamos controladoras. Hagamos nuestro trabajo, confiemos en el Señor, que Él, si es su voluntad, los va a transformar, los va a guiar, los va a librar de una mala decisión, les va a dar sabiduría para que ellos puedan elegir no solamente entre lo bueno y lo malo, entre la muchacha que no es creyente y la que es creyente, eso, gloria a Dios, a y pase. Pero hay algo más incluso dentro de la misma fe, hay muchachas maduras e inmaduras, ojalá Él pueda elegir una muchacha madura que puedan discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo bueno y lo mejor, pero eso lo hace Dios. Amén. Pero nosotras tenemos que orar, eso es lo único que nosotras podemos hacer, pedirle al Señor. Después lo otro está en manos del Señor. Amén. Descansemos en Amén. Él. Amén. Amén. Charvela, y ya para cerrar, entonces yo te quiero preguntar, al final de cuentas, Dalila consiguió lo que quería, pero perdió todo. O sea, eso es así. Entonces, ¿cómo Sí, nosotras podemos entonces cultivar, Charvela, realmente, genuinamente, un corazón que confíe en Dios en lugar de querer manipular? sí. Sí. Bueno, em, obviamente primero conversión, yo necesito conocer al Señor. Y tú dirás, pero ¿cómo tú?
vas a hablar de conversión a mujeres que están oyendo un episodio cristiano? Bueno, si en la Biblia no hubiese un versículo que dice que nos revisemos a ver si estamos en la fe, yo no le pediría a nadie que se hiciera esa pregunta de que en verdad tú eres creyente. Yo creo que nosotras, si tú ves que tú no estás dando frutos en tu vida cristiana, revísate a ver si tú no estás en la fe. Y que no pase, y no importa, olvídate de la vergüenza, que qué van a decir, que ahora que yo soy cristiana, que me quiero bautizar otra vez, olvídate de la vergüenza. Aquí lo importante es el Señor, su propósito en ti, la vida eterna, lo que Él te ha dado, que tú hagas su voluntad. Eso es lo importante aquí. Entonces, ¿cómo yo comienzo a crecer? Bueno, en Eclesiastés, hay un versículo que dice, Eclesiastés 3 del 5 al 6 dice que confiemos en el Señor. Tú lo has oído, ya me confía en el Señor Todo tu con todo tu corazón corazón y no te en tu apoyes propia en tu propio prudencia. entendimiento. Yo creo que es Eclesiastés, estoy casi segura. Soy malísima para la memorización. Ese chip no me lo dieron, pero bueno, yo confío. Bueno, entonces vamos a tomarlo por ahí. Confía en el Señor. Y eso es como un mandato, no es una opción. No es que, bueno, si tú puedes, confía o confíale la mitad o confíale una parte. No, no, no. Confía en el Señor con todo tu corazón, porque la confianza en Él es la cura de todo. Y Dios ha escrito en la Biblia que nosotros podemos confiar en Él. Ujú, Nos ha dado muestra ujú. de que Él es todopoderoso. Si Amén. leemos toda la historia, vemos que Él es todopoderoso, que Él es omnisciente, que Él es el único y sabio Dios y que su palabra es real. Así que yo puedo en Él confiar con todo mi corazón. Y cuando dice, no te apoyes en tu propio entendimiento, en tu prudencia, dicen algunas traducciones. ¿Por qué yo no puedo hacer eso? No puedes confiar en tu entendimiento, en tu prudencia. ¿Por qué? Porque tu mente está corrompida por el pecado. Tú tienes que entender eso. El pecado ha afectado tu capacidad de razonamiento, tu capacidad de discernir. Por eso es que yo necesito llenarme todos los días de la palabra para poder pensar bien. Y eso es lo que dice Romanos 12:2, que debemos transformar nuestra mente para no, ¿qué? Para no A este adaptarnos a mundo. este mundo, sino que ser, ¿verdad? Renovados, transformados para conocer cuál es su voluntad. Entonces, eso se da solamente con la ingesta diaria de la palabra Así de es. Dios, porque mi mente está corrompida. Yo necesito pensar como Dios piensa, y para eso es ir a la Biblia. Amén. Y ese versículo termina diciendo que lo reconozcamos a Él en todos nuestros caminos. ¿Y qué va a hacer Él? Que Él va a enderezar las veredas. Entonces, si yo reconozco al Señor en todos mis caminos, es porque Él está siempre presente. Él debe estar siempre presente en mi mente, en todo tiempo, orando sin cesar, en todo momento, en toda circunstancia. Para todo, Dios tiene algo que decirme. Obviamente, quizá yo no lo encuentre directamente en la Ujú. Biblia, porque en la Biblia no está todo, 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 pero la sabiduría que brota de ahí me hace una persona entendedora de la voluntad de Dios y yo puedo conocer la opinión de Dios para mi vida. Hay un ejemplo que me gusta mucho ponerlo, porque a veces las personas piensan, ¿y cómo yo sé lo que Dios quiere? A veces me preguntan, y yo lo explico de esta forma. A veces me preguntan, ¿qué quiere el Chacho de beber cuando nos invitan a una casa? Yo le digo Coca-Cola cero, fría con hielo. Y ellos me dicen, ¿cómo va a ser Coca-Cola? Aquí tenemos jugo de naranja y comienzan a enlistarme todos los manjares. Y yo le digo, óyeme, eso es lo que él quiere, Coca-Cola cero. Y cuando llegamos a la casa, Chacho, mira, tengo jugo de naranja, tengo agua con gas y comienzan a decirle La misma todas las, lista otra vez. sí, otra, porque quieren ser espléndidos con él para tener una atención. Y le dicen, y también tengo Coca-Cola cero. Ah, Coca-Cola cero. Entonces me miran y me dicen, ¿y cómo tú sabías? Yo le digo, bueno, porque yo lo conozco, porque yo he pasado tiempo con él, yo sé cuál va a ser su respuesta. Entonces, si nosotras queremos reconocerlo a él en todo tu camino, en todos nuestros caminos, yo tengo que conocerlo. Y la única forma de conocerlo es pasando tiempo con él Amén. para saber lo que él quiere Exacto. en toda circunstancia. Así es. Así que ese es como mi motivación para todas ustedes. Gracias, Charvela. No Confía. confía, no, gracias, Charvela, por todo esto que nos has dicho. Ha sido súper interesante y sobre todo confrontador. Yo creo que hay mucho que hay que hacer ahora, Amén. análisis y revisar nuestro corazón y ver dónde estamos. Y bueno, para cerrar, la verdad bíblica de esta semana se encuentra Ajá. en Colosenses
1 del 10 al 11. Y Charvela me lo pasó en la versión NTV. Entonces vamos a leer. Ay, que me gusta. Vamos a hacerlo en NTV. Dice, así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo en la medida en que aprendan a conocer a Dios más y más. Que así sea. ¿Viste qué buena esa Sí, versión? está muy interesante esa versión. Para algunas cosas. Claro, para más práctico, para que nos quede más claro. Claro, más práctico. Bueno, siempre NBLA. claro. NBLA, pero para algunos casos podemos usar NTV. Claro, en algunos casos. sí. Y bueno, Charola, te quiero pedir que ores, por favor, para cerrar esta parte del programa, para que lo que hayamos escuchado hoy pueda realmente entrar en nuestros corazones. Amén. Bueno, Padre, te alabamos y te bendecimos en esta hora, Señor, y te damos tantas gracias porque tú no nos has dejado sola. Nos ha dado tu palabra que nos guía, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera al camino, y nos has dado la presencia de la tercera persona de la Trinidad en nuestros corazones, el Espíritu Santo, nuestro ayudador, que nos va a recordar todo lo que necesitamos recordar en el momento preciso. Esa persona que eres tú mismo, Señor, en nuestros corazones, recordándonos lo que tenemos que hacer, dándonos convicción de pecado para saber cuando hemos fallado ante ti y poderte pedir perdón. Señor, gracias por la cruz. Y como decía ese versículo, Señor, yo quiero que tú nos concedas a nosotros sabiduría y comprensión espiritual para poder agradarte en todos nuestros caminos, Señor, para poder producir, como dice el versículo, buenos frutos. Padre, es nuestro deseo como mujeres podernos ver en la vida de Dalila y poder sacar esas cosas que nosotras hemos, que estamos asociadas con ella, esos rasgos pecaminosos de nuestra naturaleza pecadora que se asemejan a ella, Señor, el materialismo. Te pido por nuestras actitudes de control, Señor. Te pido por nuestras lenguas mentirosas, por nuestras manipulaciones, Padre. Te entregamos todos estos pecados y muchos más que quizás tú hayas traído a nuestras mentes. Te los entregamos, los confesamos y confiamos en que tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, Señor. Haznos mujeres más parecidas a ti y te pido, Señor, que en cada contacto con la palabra de Dios, tú nos muestres nuestros pecados, nos des esperanza, Señor, renueves nuestras mentes y nos hagas amarte mucho más. Todo esto te lo pedimos por los méritos de nuestro Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, Charola, y el recurso recomendado también tenemos este libro, que es el que estamos usando, de Lydia Brownback, de Mujer a Mujer, que ahí es donde estamos sacando estas señoras para estudiarlas. Y nada, Charola, gracias por estar aquí con nosotras. Esperamos tenerte nuevamente por aquí. Te vamos a ver si te invitamos. No, mentira. Oye, vamos a ver. Mentira. Siempre. Está bien, Yamel, cuando tú quieras. Sí, exacto, así mismo. No, mentira. Te queremos. Si Dios quiere, como dice Santiago. Si Dios quiere, como dice Santiago. Aprendimos. Así que nada, Charla, de verdad fue un gozo y una bendición tenerte aquí con nosotras y que nos enseñaras sobre Dalila. Y bueno, a ustedes, amadas hermanas, gracias por estar aquí. Así que nos vemos la próxima semana aquí en Arraigadas, donde vamos a continuar con esta serie. Así que tengan un bendecido fin de semana.